Vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis 5, 5. Lee, por favor, Marco. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, no fue una muerte física instantánea en la cual él participa, pero habla de una muerte espiritual, ¿no? No es que Dios no deseara que el hombre conociera la diferencia entre el bien y el mal, sino que no es la voluntad que el hombre la conociera por experiencia, pues ello le produciría la muerte, sino que Dios deseaba que recibiera este conocimiento por revelación en su corazón por medio de la obediencia a su palabra. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a experimentar esto. No, quiero experimentar, quiero probar cómo es esto. Saben de que eso es malo, pero ellos quieren experimentar, dice. Hay personas que dicen, de todo tenemos que aprender, dice. Nosotros tenemos que aprender, sí, a obedecer la palabra del Señor. Porque cada vez que damos rienda suelta, ¿no?, a hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, sucede que damos lugar al diablo. No estamos llamados para dar lugar al diablo. Estamos llamados para dar lugar a la unción del Señor y a su gracia para que Él nos libre de todo mal. El hombre tenía acceso al árbol de la vida, pero no echó mano de él antes de caer. El hombre tenía acceso al árbol de la vida, pero él antes de caer no echó mano de ese árbol. Adán decidió comer del fruto del árbol prohibido y murió en su espíritu. Entonces el reinado de la muerte empezó en el mundo. La entrada del pecado y diferencia entre pecado y pecados. ¿Qué diferencia hay entre pecado y pecados? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12, lo que nos dice. Ustedes saben de que solamente hay un pecado que puede hacer que las personas sean separados eternamente de Dios o vayan al lago de fuego de azufre. Solamente hay un pecado. Sí. ¿Cuál es ese pecado, pastor? No creer en la sangre de Jesús. Entonces, no son los pecados que el hombre hace en su vida que determinan dónde él va a ir. Solamente hay un pecado. Y el pecado es rechazar a Jesucristo y la sangre de su Hijo, de su Hijo Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. ¿Cómo una persona tiene la entrada a la presencia de Dios, a vivir una vida con el Señor, sus bendiciones? Solamente por medio de un solo hombre, Jesucristo hombre. Acá en Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado, dice el pecado, no dice en plural, dice en singular. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, ¿no? La muerte recién vino a ser cuando entró el pecado por medio de Adán a este mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el pecado, no dice los pecados, pues está hablando de la naturaleza de pecado. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero en ese momento que él pecó recibe otra naturaleza, no una naturaleza de Dios, sino una naturaleza de Satanás. En él estaba la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado entró en el mundo a través de un hombre, no a través de Satanás, porque el pecado estaba ahí, pero no operaba, no pudo operar hasta que recién el hombre pecó. Dice, por supuesto la naturaleza del pecado estaba en Satanás, pero no podía entrar en el mundo por el mero hecho de estar presente en Satanás. Adán le dio entrada a la naturaleza de pecado al mundo. Esta naturaleza de pecado establece una ley que se llama, la Biblia lo llama como la ley del pecado y de la muerte. Vayamos a Romanos 8, versículo 2.
Romanos 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cosa nos libra de la ley del pecado y de la muerte? Dice, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Hay dos leyes que operan en este mundo. Una es la ley del pecado y de la muerte, y otra es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Adán dice, la naturaleza del pecado en el hombre es la que produce que éste cometa pecados. Hay personas que pueden tener la mayor intención, el mejor deseo de ser otros, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto y querer hacerlo. Pero ¿qué es lo que le impide al hombre que él continúe haciendo esas cosas? Es la naturaleza de pecado en el hombre. El hombre tiene que, para poder vivir una vida libre de pecado, tiene que recibir la vida que está en Cristo Jesús. Es recién cuando recibimos a Jesús y Él nos imparte su vida, en que nosotros podemos vivir una vida en la cual el pecado no tiene dominio sobre nosotros. El temor no tiene dominio sobre nosotros. La enfermedad no tiene dominio sobre nosotros. La pobreza, las maldiciones no tienen dominio sobre nosotros. Entramos a una ley superior en la cual nosotros podemos participar de la vida que Dios quiere que tengamos. Todo cambió cuando la naturaleza del pecado entró en el mundo. Todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera, ya no lo era. Todo empezó a corromperse. La muerte entró en el espíritu del hombre. La relación entre Dios y el hombre se quebró. La familia comenzó a destruirse. Ahora existe el engaño, el dolor, las injusticias, la mentira, reemplazó la verdad. La abundancia y la paz ya no se llaman por doquier. Ahora existe la enfermedad, la pobreza, todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera, ya no lo era. Ahora los frutos de los árboles se caen podridos. Ahora existen algunos árboles cuyos frutos causarían la muerte a quienes lo comen. Ahora existe la hierba mala. Ahora los animales se atacan entre sí. Ahora existen las plagas que matan a los frutos y a los animales. Todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera, ya no lo era. Los climas ahora son imperfectos. Hoy la tierra ya no es un invernadero gigantesco y ha dejado de proveer riego para todos los árboles. Ahora existen las sequías, el hambre, el calor extremo y el frío intenso. Ahora existen los terremotos y los desastres naturales. Ahora hay corrupción y muerte. Todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera ya no lo era. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado a este mundo. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 5. Vamos a ver sobre la entrega de la autoridad a Satanás, el que era el emperador de la muerte. El que era, ya no lo es. Bien dicho, pastora. Leamos Lucas 4 versículo 5. Lucas 4, 5, pastor, ¿puede leer? Sí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, el diablo es un mentiroso, pero acá no estaba hablando mentira. A él estaba hablando la verdad. Él dice que llevó a Jesús a un lugar alto y le hizo ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a mí me han sido dados. Ahora, inicialmente, ¿quién tenía control de todo? ¿A quién lo había puesto el Señor sobre todo? Al hombre. Pero cuando el hombre entra en comunión, ¿no?, con el pecado, desobedece a Dios, el diablo recibe este mundo, ¿no? Y él dice: yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Hoy en día Satanás también dice a la gente: si tú no confías en mí, si tú haces esto, y a la droga y ¿no?, sus cosas, yo te voy a dar dinero, te voy
le puede dar por un tiempo, pero es un ladrón, te lo va a quitar. A mí me fueron dados, dijo él, dice, al hombre le fue dada la autoridad y el dominio del mundo y de todo lo que vi en él, y fue Adán quien se le entregó a Satanás cuando pecó contra Dios. El Señor le dijo a Adán, como lo hemos leído anteriormente, el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa. Efectivamente, así fue. El pecado entró en el mundo por Adán y por medio de la naturaleza de pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Porque todos pecaron. No dice porque todos nacieron, sino porque todos pecaron. Nosotros no hemos nacido para pecar. No hemos nacido para pecar, no hemos nacido para sufrir. Hemos nacido para ser Señor de todo. De poder enseñorear en nuestra propia vida, en nuestros propios asuntos. Nosotros tenemos que tomar nuestra posición de autoridad ahora en Cristo, ¿no? De una manera mayor que la tenía Adán cuando estaba en el huerto. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12, 9. Dice así, versículo 9. Hebreos 12. Nenita, lee por favor, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, el obedecer al Padre de los Espíritus, ¿quién nos impartió el Espíritu? Dios. ¿Por qué no? Nuestros padres terrenales nos han disciplinado. ¿Con qué propósito? ¿Para que nos vaya bien o para que nos vaya mal? Y nosotros, cuando lo hemos obedecido, hemos tenido un bien. ¿Cuánto más nosotros debemos obedecer a nuestro Padre Espiritual? Para que todo nos vaya bien. ¿Cuánto más? Dios es el Padre de los espíritus. Dios no pone un espíritu muerto bajo el poder de la muerte. Un bebé, cuando hay una nueva concepción, Él pone un espíritu vivo dentro de ese bebé. No digo con vida eterna, que se recibe solo cuando uno nace de nuevo, sino que es un espíritu vivo que no está bajo el dominio de la naturaleza de muerte. La persona dice, no, yo tengo que bautizar a este bebé, porque si muere, especialmente cuando los niños estaban muy graves, la gente tiene una idea, ¿no? De que si no lo bautizan y se muere, entonces ese niño, ¿dónde se va a ir? ¿No? Pero ¿qué dice qué hemos leído ahorita? ¿No? Los niños no tienen una naturaleza, ¿no?, activando el pecado en ellos. Pero llega un momento en el cual ellos tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, jamás debemos esperar que un niño camine en pecado, entre en activar el pecado, sin haberle predicado la palabra. Es mucho mejor recibir al Señor, la vida de Dios, antes que nosotros crezcamos y podamos participar de algo que Dios no quiere, ¿no? Dice acá, si me pregunta a qué edad el niño podría pecar y morir en su espíritu, dice acá, no lo sé. Solo sé que no tenemos que esperar a que los niños ya tengan conciencia de lo que hacen y pequen y mueran espiritualmente para recién ministrarles el Evangelio y crean en Jesucristo y reciban el nuevo nacimiento. La entrada de la muerte, pecados, enfermedad y pobreza. Romanos 5:12 leamos nuevamente, ¿no? Juntamente con el pecado entró, con la muerte espiritual entró a este mundo el pecado, la enfermedad, la pobreza y toda maldición que nosotros podamos imaginarnos, que hemos leído. El Señor le dijo, maldita será la tierra por tu causa, y habló varias cosas, ¿no? Romanos 5, versículo 12. A ver, pastor.
Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el hombre no pecaba, no había muerte. Pero la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecamos. Así entonces fue que la muerte espiritual y sus agentes que la producen, pecados, enfermedades y pobreza, entraron en el mundo y pasaron a todos los hombres, pues todos pecaron. Así Satanás se volvió el emperador de la muerte, pero hoy ya no lo es más. ¿Escucharon? El diablo no tiene que ejercer muerte sobre nosotros porque él no tiene poder para hacer tal cosa. Cuando alguien dice, siento que me voy a morir, el diablo no puede hacer que tú te mueras. No puede destruirte. Tú tienes que hacer algo. Tienes que saber por medio de la palabra que él ya no es más aquel que puede mandarte muerte, destruir tu vida. Leamos Mateo versículo 12, Mateo capítulo 12, versículo 29. En las iglesias siempre se escucha que para que una persona sea libre de toda maldición, de problemas, de situaciones, primeramente tienen que atar al hombre fuerte y echarlo fuera. No, tiene que sacar a ese demonio, ese espíritu que estaba generando. Una vez que lo saques, ya, tú vas a ser libre y vas a estar sano, vas a ser próspero. Entonces, todo el demonio y todo lo que haciendo el diablo, pero así no son las cosas. El hombre fuerte. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 29. El hombre fuerte. Hay una canción que yo he escuchado en otro país que hablan acerca del hombre fuerte, ¿no? Y dicen que el hombre fuerte es el diablo. ¿No? Mateo 12, 29 dice así: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata y entonces podrá saquear su casa? Y entonces podrá saquear su casa. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es ese hombre fuerte? Jesús. El hombre fuerte no es Satanás. El hombre fuerte es Jesús. ¿Cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? En otro tiempo, ¿no? El diablo era el emperador de la muerte, tenía dominio, como dijo, ¿no? Lo llevó a Jesús en el pináculo, lo llevó sobre la parte más alta del templo, hizo ver todos los reinos y dijo, a mí me han sido dados, ¿no? El dueño de este mundo, ¿no? La palabra de Dios también dice que el Dios de este mundo es el diablo, ¿no? El Dios de este mundo es el diablo, pero él no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es el Padre de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un Dios todopoderoso que venció a él, al diablo, y lo despojó de toda autoridad y poder. ¿Eso cuándo fue? Cuando Jesús resucita. No cuando Jesús muere. Porque si Jesús se hubiera quedado muerto en la tumba, nosotros no podíamos creer de la manera que creemos hoy en día. Jesús venció a Satanás. Entonces, vayamos a otro pasaje más de la Escritura que está en Lucas 11, versículos del 14 al 22. Dice, mucho y mal se dice que Satanás es el hombre fuerte, basándose en Mateo 12, 29 y en Lucas 11, 14 al 22. Vamos a leer Lucas 11, 14 al 22, cada uno 2 versículos. Lucas 11, ¿no? Sí, Lucas 11 del 14 al 22. Lucas 11 del 14 al 22. Del 14 al 22. Lee, por favor, 2 versículos, Marco. Estaba Jesús
echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salió del demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, ¿por qué Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios? Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, y le quita todas sus armas y le confiaba, y reparte el botín. ¿Quién es el otro más fuerte? Jesús. Que viene y lo vence. No hay uno más fuerte, el que vive en nosotros. Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, tenía el poder y la autoridad sobre este mundo, que era el diablo, que era el diablo. Es necesario entender que Satanás tenía el imperio de la muerte, pero ya no la tiene hoy. Ya no la tiene hoy. Hebreos 2, versículo 14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué dice? Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando él resucita. Su nombre está por encima de todo nombre, por encima de todo dominio y autoridad. No hay mayor nombre, no hay mayor autoridad, ¿no?, que nosotros podamos, en la cual nosotros podamos creer que la autoridad que tiene nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La Biblia de las Américas traduce destruir como anular. Literalmente nuestro Señor Jesucristo con su muerte anuló el poder que Satanás tenía, que lo hacía el emperador de la muerte. En otra versión dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Satanás no es más el hombre fuerte, y nuestro Señor Jesucristo lo venció. Ahora el hombre fuerte es él, y nosotros tenemos su nombre para hacer sus mismas obras. ¿Dónde está ese hombre fuerte? ¿Dónde está ese hombre fuerte de Jesús? Está en nosotros. Es por eso que las mismas obras que él hizo, también nosotros podemos hacerlas y debemos hacerlas. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, ¿no?, dio de comer a la multitud. Su vida fue una vida de milagros. Y nuestra vida, ¿qué tiene que ser ahora? Una vida de milagros, una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida en la cual cuando el diablo viene y dices: jaja, vete en el nombre de Jesús, él te venció por mí, no puedes tenerme en esta condición. Pensamientos que no vienen de la palabra del Señor, palabra que viene contraria a lo que él nos ha dicho, debemos echarlo fuera. Lo que debió hacer Adán en el jardín del Edén, pero ahora nosotros lo podemos hacer. La Biblia nos llama a cada uno que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Porque no tenemos que hacer nada para vencer al diablo. No tenemos que hacer nada. Simplemente tomar por la fe nuestra posición que nos pertenece y que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando las finanzas están escasas, cuando los problemas vienen, nosotros tenemos que levantarnos con esta palabra y decir: escrito está, escrito está, escrito está. Leamos: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ni una arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi Dios y mi Salvador, ¿de qué temeré? ¿De qué voy a temer? El Señor Jesús se hizo pobre para enriquecerme, para que en su pobreza yo tenga riqueza.
para que en sus llagas, por sus llagas, yo tenga sanidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Y me va a suplir de acuerdo a sus riquezas. A sus riquezas. Él es rico en gran manera. Él tiene todo, pero Él le ha dado a nosotros por medio de Jesús. Amén. No solamente Dios tiene todo poder, no, la iglesia tiene todo poder. No, nosotros hemos sido glorificados por causa de Él. Y todo lo que tenemos que hacer es creer a lo que Él le ha dicho y vivir tan tranquilos, sin temor. El temor es ausencia de paz. Y la ausencia de paz es por no conocer su amor que Él tiene para con nosotros. Si yo sé que mi Padre me ama y que Él me ha dado todas las cosas, ¿qué me queda? Simplemente descansar. No hace nada aquel que ya lo tiene todo. Solamente dar acciones de gracia. Aprender a dar acciones de gracia continuamente, gracias. No estamos solos, no estamos abandonados a nuestra suerte. Él nos ha dejado, ¿no? Él nos ha dejado una herencia en la cual podemos echar mano todos los días de nuestras vidas. Tú tienes una herencia que es mayor a cualquier hombre rico del mundo que pueda dejar a una persona. Porque nosotros tenemos ese acceso ante su trono de la gracia para recibir continuamente una y otra vez, porque su gracia es inagotable. Y tú puedes hacer que esa gracia crezca para poder tener la habilidad de Él y recibir cada día lo que te falta hoy. Amén. No tenemos necesidad de ningún bien. El Señor es nuestro pastor, conforme a su palabra, nada nos faltará. El diablo ha sido puesto debajo de nuestros pies, porque nosotros somos cuerpo de Jesús, somos parte de ese cuerpo, y Él ha sido vencido, y Él en nosotros nos ha hecho vencedores. Amén, pastor. Amén. Hasta ahí nos quedamos. Entonces la pastora nos ha enseñado hoy día por la escritura algo importante, hermanos. Nos ha enseñado que hubo un momento en la tierra donde el pecado y la muerte no existían. A pesar de que el diablo ya estaba en la tierra, no podía ejercer su pecado, ni su muerte, ni su pobreza, ni su enfermedad, ni su escasez, ni nada de lo feo, malo, horrible que hay. Ahora, después que Satanás engaña a Eva, hace que Adán peque voluntariamente, que la naturaleza cae bajo maldición y muerte, viene Jesucristo y nos restaura una posición mayor, no igual, mayor que la que tenía Adán, porque ahora el Señor vive en nosotros y nos ha dado la vida eterna. Nosotros hemos participado de ese árbol de la vida que está en medio del huerto, que es Jesús, en la vida eterna. Tú tienes la vida de Dios en ti, porque has recibido a Jesús. Es algo perpetuo, permanente. No puede ser quitado. No te lo va a quitar ni la política, ni la crisis, ni nada que sea hecho por el hombre. Si tú decides mantenerte en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vas a mantenerte libre de la ley del pecado y de la muerte que entró por medio de Adán. Y nosotros también, cuando nosotros decidimos pecar, ¿no? Abrimos puertas. Y también para recuperar esa ley de pecado y de muerte, ¿no? Amén. Amén. Amén, pastora, gracias.